Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos acompañándolos en el discipulado de los jueves. Siguiendo con el tema Felizmente Casados, hoy vamos a tocar un tema muy importante para el matrimonio. Es la sexualidad y el matrimonio. Sabemos que el sexo es el regalo de Dios a los esposos, dado para sellar el pacto de sangre entre un hombre y una mujer, y por lo tanto para disfrutar únicamente dentro del matrimonio. Amén. Tenemos también los propósitos de la sexualidad. ¿Cuáles son esos propósitos de la sexualidad en el matrimonio? Para expresar amor entre los esposos, para la reproducción y el mantenimiento de las generaciones en la tierra, para el deleite y gozo mutuo de los casados, para establecer un nuevo e íntimo canal de comunicación en la pareja, para darnos paz y bienestar físico, solo para disfrutarla dentro de la relación del pacto matrimonial. Amén. Esos son los propósitos de la sexualidad en el matrimonio. Son puntos muy importantes que hay, que son estos propósitos. Amén. Bien, dado que Dios fue quien creó el sexo, debemos ser únicamente guiados por Él en lo que a sexualidad se refiere. Y para conocer su voluntad respecto al sexo, nada mejor que su palabra. En ella encontraremos acerca del sexo en el matrimonio, así como en la sabiduría para mantenerlo santo y sin mancha. Tenemos un texto bíblico en el cual no se refiere. Dice, Primera de Corintios, capítulo 7, versos 3 y 4. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Amén. Esto es lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 7 versos 3 y 4 para fundamentar lo que hemos hablado sobre el propósito de la sexualidad. Amén. Bueno, y hermanos, aquí también tenemos que el sexo es un ministerio santo. Sabemos que el sexo no debe ser condicionado. Está diseñado para que el esposo sirva con amor a la esposa y ella a su esposo. Amén. ¿No? Nuestros cuerpos le pertenecen a nuestro cónyuge. Por lo tanto, dice, no debemos negarnos a tener relaciones sexuales con ellos. ¿No? Dice, no castigarlo o vengarnos, ¿no? Con el acto sexual. Porque muchas veces cometemos errores, ¿no? En vengarnos, tenemos alguna discusión o alguna pelea de repente, ¿no? Y nosotros de repente lo castigamos. ¿Con qué? No teniendo relaciones sexuales con él. Entonces eso es malo, ¿no? Para que, no debemos hacer eso, ¿no? Y la única razón, dice, para abstenernos de tener relaciones sexuales es cuando de común acuerdo se asigna un tiempo en el que los cónyuges estarán dedicados a la oración. Amén. ¿No? Hay un tiempo que nosotros debemos ponernos de acuerdo, ¿no? Para que abstenernos de las relaciones sexuales para cuando, por ejemplo, estamos en un ayuno, en una oración, para santificarnos para nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, terminando este tiempo, dice que los cónyuges deberán juntarse nuevamente para cuidarnos de las tentaciones de Satanás, porque muchas veces cuando descuidamos esa parte sexual, Amén. ¿qué pasa? El enemigo entra en la tentación, Amén. nos tienta. Entonces hay que evitar eso. Ahora dice, igualmente,
En nuestra conducta sexual debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ya que nuestro cuerpo es su templo y lo debemos cuidar y guardar de contaminación o suciedad. Por ejemplo, no teniendo relaciones sexuales con nuestra menstruación. Ese es uno. Y otro es tener cuidado de mirar la pornografía, ¿no? No estar mirando esas, porque muchas veces hay parejas que se incentivan o se motivan mirando esas películas, que eso nada bueno nos trae, eso es algo abominable para nuestro Padre. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Hay una parte que dice en 1 Corintios, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces ese es algo que tenemos que hacer, ese es un mandato del Señor en la Biblia, ¿no? Sí. Y dice, ¿no? Dice en Génesis, y los bendijo y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora dice, el sexo fue creado para la procreación, como lo acabamos de ver en Génesis. Dios también dijo al hombre la orden de sojuzgarla, ¿no? Es innegable que el sexo fue creado en primer lugar para procrear y así mantener la vida humana sobre el planeta Tierra, ¿no? Amén. Los controles de la natalidad, por ejemplo, cómo nosotros podemos, ¿no?, controlarnos de tener muchos hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no?, con la planificación familiar, con el control de la natalidad y todo eso. Tenemos tantos métodos con los preservativos, ¿no? Y no llegar al aborto. Exactamente. Eso Dios. también contra lo que Dios no está bien. Y muchos países ya lo están aprobando, ¿no? Acá en Sudamérica ya tenemos Argentina, que últimamente ha aprobado la ley del aborto. El aborto es un asesinato porque estás quitando la vida a una criatura que ya ha sido concebida, ¿no? Entonces, como dijiste tú, Giovanna, hay otras maneras de poder controlar la procreación, ¿no? Sí. Algo natural, sin irnos fuera de lo que Dios ha mandado. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos y saber, ¿no? Saber cuántos hijos queremos tener, ¿no? Y los hijos de Dios, dice que nos da, que los hijos que Dios nos da son herencia y considerados de gran valor. Amén. Amén, hermanos. Bien, otro punto también que tenemos en esta parte es el peligro de caer en rutina. Nosotros como esposos debemos cuidarnos, ¿no?, de no caer en rutina. ¿Y qué es eso? Dice, ¿no? ¿Qué es? Muchas parejas, dice, permiten que sus relaciones sexuales se conviertan en rutinarias. Eso les quita el fuego, espontaneidad y belleza a la relación matrimonial. Además, con ello, abren las puertas a la tentación del diablo en la vida de ambos. Cuando caemos en rutina, en algo monótono, ¿no? Es algo que no lo hacemos, como dije, ¿no?, con ese fuego, con ese sentimiento de deseo a mi cónyuge, ¿no?, o viceversa. Entonces, ya cae en la rutina y cae en algo como si fuese una obligación, algo condicional. Lo que nosotros debemos evitar es no caer en la rutina, porque muchas veces ya es por cumplir, ¿no? Si caemos en la rutina es prácticamente por cumplir a mi pareja o viceversa. Entonces eso es peligroso. ¿Por qué? Porque vienen las tentaciones, los deseos, ¿no?, de ver en otra mujer la emoción, de experimentar esa emoción que yo debo tener solamente con mi esposa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con caer en la rutina. La Biblia dice que la esposa es como un huerto cerrado, exclusivo, por lo tanto, es deber del esposo cuidar de ese huerto para que se vea bueno, atractivo y deseable. ¿Se dan cuenta? Es como un huerto cerrado nuestra esposa, que nosotros debemos cuidar. Es como una planta, ¿no? Amén. Que tú tienes que regarla, tú tienes que cuidarla, tienes que alimentarlo. Así Entonces, eso es lo que manda el Señor, que el hombre, tanto el esposo, el hombre, la mujer, tenemos que cuidar
lo que tenemos a nuestro lado. Amén. ¿Para qué? Para no estar mirando en la calle todas las cosas que muchas veces hay cosas, pero nosotros no podemos estar mirando, porque lo que tenemos aquí en la casa. Amén. ¿No? Y un ejemplo es, Cristo es un ejemplo. Él cuida a la iglesia para tenerla santa y sin mancha. Amén. ¿Se dan cuenta? Si su vida sexual se ha convertido en rutinaria, comience hoy mismo a cambiarla. No critique a su cónyuge. Por ello, en las relaciones de pareja, ambos debemos trabajar para restaurarla. Amén. Si su vida sexual se ha convertido en rutina, ya debemos comenzar a trabajar para la restauración Amén. de esta parte, ¿no? De esa área de nuestra vida matrimonial. Amén. Comience a declarar palabras positivas de bendición y vida hacia su cónyuge. Comience, como dijo mi esposa, ¿no? A regar ese fruto, ese árbol, ¿no? Sea nuevamente un enamorado de ella. Porque el matrimonio debe ser así, ¿no? Debe ser emocionante hasta el final del matrimonio, hasta que cuando uno llegue ya a viejitos, ¿no? Porque ustedes ven tantos matrimonios ya viejitos y están ahí, es como si fuesen enamorados, caminan agarraditos de la mano, se cuidan el uno al otro. ¡Qué lindo! Yo tuve esa bendición, puedo decirle, con mis padres. Ellos se fueron de este mundo ancianos, mi padre de 87 años, mi madre de 70, hasta el último quedaron, perseveraron, tuvieron problemas como cualquier matrimonio, y ellos no conocieron de Dios como debe ser, ¿no? ¿Cuánto me hubiese gustado yo tenerlos vivos para yo comenzarles a discipular? Pero bueno, es la voluntad del Señor, pues no. ¿No? Entonces, no se avergüence de su vida sexual. Hacer el amor en el matrimonio es algo tan normal y natural como alimentarse. Amén. Ahora, hay la gran mayoría de los problemas que afrontan las parejas, por ejemplo, en la cama, tiene que ver con su intimidad en la vida diaria. Así, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que la esposa se sienta atraída y dispuesta a dar todo de sí en la noche a un esposo que durante el día no ha hecho más que criticarlo o ofenderla, o que la vio cansada y no le dio una mano en las tareas de la casa. Y muchas veces la mayoría de los problemas se originan ahí, ¿no? En las parejas, que tiene que ver con la intimidad o el trato en una vida diaria, ¿no? Según como, nos traten, entonces nosotros damos ese amor también a nuestro esposo. Amén. Ahora vamos a ver los peligros del pecado sexual, ¿no? A lo largo de la historia, los pecados sexuales han perturbado a la Iglesia de Cristo y destruido sociedades. Por esta razón, Dios ha puesto tanto énfasis en alejarnos de ellos. El hombre y la mujer de hoy son engañados y tentados en todo momento a tener sexo fuera del matrimonio. Sea antes de casarse o después, Satanás engaña a la gente con falsificaciones del sexo según Dios. Hoy en día puede verse que los medios incitan a tener sexo seguro, dicen, ¿no? Y el único sexo seguro es el que Dios nos ha dado a través del matrimonio. Amén, gloria a Dios. Eso es el único sexo seguro, no el que nos engaña Satanás diciéndole que, antes de casarnos, de tener relaciones, no. Eso no es de Dios, hermanos, ¿no? El pecado sexual tiene un enorme poder. Sin embargo, Dios nos ha dado las armas y las salidas para vencerlo. Amén. ¿No? La fidelidad sexual también se debe dar en la mente. Jesús enseñó que el adulterio en la mente es tan grave como en la carne. Porque tú tienes pensamientos, ¿no? De lujuria, de cosas que te vienen. Eso puedes pensar, cualquiera dice, no, eso no es pecado. No, es igual de pecado como si lo cometieras. Amén. Físicamente. Amén. ¿No? El pecado siempre te llevará más allá de donde tú quieres llegar. Cuando lo veas llegar, huye de él, como lo hizo José. Cuando nos viene la tentación, nosotros tenemos que ser fuertes y pedir a Dios ayuda y huir de eso. Porque eso se va a glorificar a Dios. Resistir, dice, resistir, ¿no? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, Amén. dice su palabra. Amén. Por eso acá dice bien claro, tenemos las armas
necesarias para poder defendernos de todo eso, de los ataques del enemigo, porque el enemigo número uno del matrimonio es Satanás. Él quiere destruir el matrimonio con engaños, con pensamientos lujuriosos, ¿no? Pero nosotros tenemos con la inmundicia, por eso nuestro lecho, dice que tiene que ser un lecho sin mancilla. Nuestro hogar, nuestra cama tiene que ser un lugar limpio, santo, donde las parejas se encuentran ahí, donde físicamente y espiritualmente nos encontramos con nuestra pareja. Ese es el momento, el amor verdadero. El amor verdadero. El sexo en el matrimonio es la demostración del amor. Amén, sí. Entre los dos. Es la parte más linda que Dios dijo, ¿no? Creó, el sexo fue creado por Dios. Amén, para sí. entregarnos, ¿no? Con amor, ¿no? Y ahí tenemos un texto bíblico en Proverbios 6, 32, 33. Amén, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén. Pero aquí hay algo, que si has sido contaminado por el pecado sexual, voluntariamente o contra tu voluntad, pídele a Dios que te limpie. Hay un perdón, el Señor te perdona, pero si tú vas a sus pies con un arrepentimiento genuino, ¿no? Y si has hecho a Jesús tu Señor y Salvador de tu vida, su sacrificio en la cruz es perfecto. Él te ha librado y limpiado de todo pecado sexual que hayas cometido. Eso Santo dice en su Dios. palabra, hermanos. O sea, no te sientas derrotado. Si has cometido pecado, si has adulterado, el Señor te va a perdonar, pero si tú lo buscas de corazón. Amén. Amén, Él te hermano. limpiará, ¿no? Amén, amén, hermano. Dice que comencemos a vivir una vida en triunfo, confesando victoria sobre el pecado, y no dejemos que el enemigo nos lo recuerde, porque muchas veces hemos cometido algún pecado y luego el Señor nos perdona, pero el enemigo te va a comenzar a recordar. No lo dejemos lo que el Señor perdona ya no lo recuerda más. El Señor nos limpia y nos da y nos perdona. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos finalizando esta parte, ¿no? Y bueno, queremos darle las preguntas a nuestro grupo de los que nos siguen en este tema. Y quiero darle 4 preguntas para ellos, ¿no? Dice, ¿no? ¿Con qué propósitos creó Dios el sexo en la vida matrimonial? Repítelo. ¿Con qué propósito creó Dios el sexo en la vida matrimonial? La segunda pregunta es, ¿cómo así el sexo es un ministerio y para quién? La tercera es, ¿qué es claramente el pecado sexual? Y la cuarta, ¿en qué circunstancias los cónyuges pueden abstenerse de tener relaciones sexuales? Amén. ¿No? Ahí tenemos las 4 preguntas que nosotros esperamos que nos respondan por el WhatsApp. Amén, hermanos. No sé si tienes algo que añadir. Sí, bueno, como para despedirnos y decirles pues que, como dijiste tú, Giovanna, ¿no? Que si en alguna oportunidad hemos cometido pecado, adulterio, fornicación, que nos arrepentamos de corazón, un arrepentimiento, una rendición ante nuestro Padre Celestial el que ocupó el lugar que nosotros, Jesucristo. Jesucristo fue el que se sacrificó por nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador. A Él le entregamos nuestras vidas, ¿no? Entonces, hermanos, sí, les quiero yo decir, no te sientas mal, no te sientas derrotado. El enemigo, Satanás, quiere eso, que tú te caigas y no te levantes. Si tú te caes, pídele a Dios que te levante. Él está ansioso de darte la mano para que sigas caminando con Él. El pecado está ahí siempre. La tentación viene acá en nuestra mente. Pero tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que agarrarte de la palabra, agarrarte del Señor y decirle que Él es el que te agarre para que tú no te puedas soltar.
Porque si nosotros nos agarramos, las fuerzas nuestras no son suficientes para poder seguir. Amén. Porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas no son suficientes. Amén. Y ahí es donde necesitamos la fuerza de nuestro Padre. Por algo es nuestro Padre. Por algo Él nos dio la oportunidad entregando a su Hijo para ser salvos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les dé fuerza en este momento tan difícil que estamos pasando, que estamos viviendo. Mire, con esto de la pandemia se está acrecentando más casos. Y tengamos fe en el Señor. El hombre, el médico, las autoridades pueden decir, esto está tremendo, esto no tiene salida. Pero nosotros como creyentes y cristianos sabemos que sí hay una salida y se llama Jesucristo. Él es nuestra salida, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio, nuestro consuelo. Y nuestra fortaleza. Dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agárrense de esa palabra. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un saludo a nuestros pastores Orlando, Evelyn. Que Dios los guíe, que los sigan usando en este ministerio que Dios les ha puesto en sus manos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.